cuando te está diciendo la palabra, despojémonos de todo peso, es un peso, no necesariamente un pecado, pero hay gente que aunque no es pecado de lo que tienen que despojarse, le está haciendo peso y están caminando lentamente cuando debieran ir rápido. Por eso que tu estudio a veces lleva el tiempo de una vez, porque hay que entrar sí. Por ejemplo, nosotros, a mí me ha pasado, a usted también, muchas veces estamos arrastrando cosas que no son necesarias y las arrastramos y nos están pesando, nos están estresando, lo que está produciendo hoy tantas muertes por infarto, el estrés. Yo estoy atacando fuertemente eso. La gente a veces, como dicen, se embarazan en muchísimas cosas. Entonces usted dice aquí, tiene que despojarse de todo peso, todavía no estamos en pecado, es peso. Investigue qué a usted ahora mismo, qué le está a usted ahora mismo produciendo una carga. Esos son análisis que hay que hacerse. Hay cosas que no fue Dios que te la puso, son cargas que te le echaste tú. Y que me la eché yo y que debo analizar si tengo que soltarla. Como cuando le dijo Pablo en aquel naufragio, hay que tirar todo al mar. Y ellos como que no querían porque ahí había muchas pertenencias. Le dijo, miren, hay que tirar todo eso al mar porque la embarcación no podrá seguir si no tiramos. Vamos a salvarnos nosotros solamente. Aunque él también le dijo, el Dios mío mandó el ángel y me habló y me dijo que nos vas a salvar a todos, pero lo que llevamos hay que tirarlo al mar. Entonces hay cosas que hay que tirarlas. Ahora, después que habla del peso, también dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora sí está hablando de pecado. El pecado que nos asedia. Ahí usted tiene que son dos cosas que usted va a soltar, el peso y el pecado. Ahí sí es usted que tiene que analizar qué usted está haciendo hoy que ofende a Dios. Hay que despojarse, hay que soltar eso. Y cuando Dios te manda a hacer eso, no puede tener consideración con nadie. Óiganme bien, el que te esté provocando a ti al pecado, míralo como tu peor enemigo. No es que no lo va a amar. Ámalo con el amor ágape. Pero mira, lo primero es que el que te está llevando al pecado no te ama. Y le voy a poner un ejemplo. Una pareja cristiana, cualquiera de los dos que le proponga, cojan esta señal, pareja cristiana, no se han casado, cualquiera de los dos que sea el que tome la iniciativa para proponerte pecar, y para ser más específico, porque me gusta hablar claro, tener relación antes del matrimonio, es la mejor señal para que corra. No es la persona idónea para que te case. Si la mujer te propuso comer o probar ahora, pues ve buscando otra. Y si fue el hombre, dele una pata que caiga de aquel lado del lado de Gustavo. Te estoy hablando por tu bien, porque quiero evitarte mañana lágrimas de sangre. ¿Por qué? Porque no tiene integridad. Y tú no vas a pasar toda la vida con alguien que no tenga integridad. Se dañó. Entonces, el pecado hay que soltarlo. Despojémonos de todo peso. Así como yo me quito la camisa cuando llego a mi casa y me quito la ropa, también usted tiene que quitarse todo lo que se llame pecado en su vida. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y después que usted haga eso, me encanta que después de la coma dice, entonces, oiga, después que usted se despoje y suelte el pecado, corra con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como que me quiere decir eso, Jairo, pero es que yo no estoy corriéndola. O sea, Dios no me puede mandar a mí a correr la carrera cristiana con ese peso encima.
No, soy un soldado herido que primero tiene que sanarse para volver a retomar la carrera. ¿Es así o no es así? Claro, lo primero que brinda el Evangelio cuando recibimos a Cristo es paz. La paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. No podemos correr una carrera estando cautivos, ni estando atormentados, ni estando en depresión, ni estando atribulados. Para caminar la carrera con paciencia, porque también eso es otra cosa, está diciendo con paciencia. No está diciendo que te desesperes, que te vuelvas loco, que quieras acaparar todo, que quieras hacer más de lo que tú en el momento puedes hacer. Con paciencia. ¿Por qué? Porque hay un momento y un tiempo de capacitación. Y en ese momento de capacitación tú vas a tener que ir al paso a paso, escalando, subiendo. Si eres tú que subes o si es el hombre que te sube, entonces vas a caer de harto. Exactamente. Yo siempre he creído en un evangelio integral. He creído en un crecimiento sano. El crecimiento sano nunca será tan acelerado, pero tampoco tan lento. Cuando hablo de tan acelerado es que usted se convirtió hoy y ya mañana quiere ser evangelista, quiere ser pastor, quiere ser misionero. No, tan acelerado no. En el evangelio hay un proceso que todos tenemos que pasarlo. Yo no he visto hombre que Dios haya formado a vapor, pero tampoco está Dios de acuerdo ni nosotros en un evangelio que te lleve a paso muy lento. A eso me refiero, gente que le pasan los años y no hay desarrollo, no hay crecimiento. Dice Luis, no hay avance. O sea que ambas cosas están en los extremos. Yo creo en crecer, en avanzar a pasos firmes. Creo que la palabra clave aquí es pasos firmes. Me decía un hermano recién convertido, pastor, dígame, dedíqueme tiempo, que ya yo quiero saber todo lo que usted sabe. Y decía, no, mi hijo, tranquilo, es que eso es al paso. Pero ¿qué yo hago para yo poder, así como usted lo dice? No, mi hijo, es que eso es al paso, eso es dosificado que llega. Eso no es tan rápido. Entonces, ahí es donde la palabra nos está mandando la paciencia. La paciencia, nadie quiere tener paciencia. La gente quiere todo rápido. Y esta carrera hay que correrla con paciencia. Te voy a decir por qué. Yo me convertí en el 85. Y de acuerdo a los mensajes de G.J. Ávila, yo casi estaba seguro que Cristo venía antes del 90. Y después estábamos casi seguros que venía antes del 2000. De hecho, G.J. Ávila llegó a predicar que no pasaba del 2000. Ajá. Y entonces, ¿estamos en el 2000 qué? 23. Y él no ha llegado todavía. ¿Y qué? Entonces, ay, no vino, me voy a desesperar. No, si él no viene en 10 años, en 5, en 4, en 20, yo estoy bien como quiera. En lo que él viene, yo estoy trabajando para él. Y estoy disfrutando de su evangelio. Y tratando de que otros entren. Pero hay gente tan desesperada. Hay gente que quiere que Cristo venga. No es tanto por el amor que le tienen. Es para salir de la lucha. A ver. Pero a mí me llamó un varón un día, sierva, en serio, me llamó un hermano que me escuchó por la radio. Me dijo, pastor, una pregunta, ¿es pecado que yo le ore a Dios para que me mate? Y dice él que le iba pasando un camión de frente y dijo como que le iba a orar a Dios para que ese camión se lo llevara. Yo digo, ¿cómo así? Sí, porque si yo me muero, ya yo descansé. O sea, ese es lo que tiene miedo, corriéndole a la prueba. No, usted no puede querer que Cristo venga para salir de las pruebas y las dificultades. Pero es que el evangelio también se disfruta. Se disfruta, el evangelio se disfruta. O sea, el evangelio tú tienes la recompensa al final, pero en tu trayecto, en el correr con paciencia, tú obtienes beneficio. Pero tú sientes un placer, tú sientes un gozo en tu corazón, tú sientes un bienestar. Y todo eso se entiende que tú también debes de disfrutarlo y anhelarlo. Pero el gozo más grande es lo que tú puedes alcanzar en el proceso. Si el pueblo de Israel no lo pasan por el desierto, no estuviéramos hoy ahí tantos milagros en la Biblia. El desierto fue el que permitió que apareciera el maná todos los días, agua de la peña, zapatos por 40 años sin envejecerse.
Y yo te puedo hablar, el desierto es el que me ha enseñado a mí el Dios que tengo. A Yahvé Jireh, el que provee. Yahvé Rafa, el que sana. Entonces, la paciencia para seguir hacia adelante. En el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Le está diciendo a los hermanos hebreos, no quiten la mirada de Cristo. ¿A quién le llega a la mente a ustedes cuando yo digo no quiten la mirada de Cristo? ¿No le llega a alguien a la mente? ¿Quién la quitó en un momento que no debió quitarla? Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar. Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar. Las olas del mar. Pedro le dijo voy, Jesús le dijo ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Ahora veremos a Pedro como clamaba al Señor. Ahora veremos a Pedro como clamaba al Señor. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál fue el problema de Pedro? ¿Y qué dice aquí? Puesto los ojos en Jesús. Si usted quita la mirada de Cristo, va a fracasar. Él es el autor y consumador de la fe. Todo el que lleva un tiempo en el Evangelio sabe que en esta vida cristiana alguien llamado cristiano te ha fallado o te ha dado mal ejemplo. Es difícil que tú no encuentres personas que te den mal ejemplo. Y muchos que hoy están en el mundo descarriados no perseveraron por no mantenerse mirando a Cristo. Y un mal ejemplo de alguien que se congregaba en la iglesia lo sacó. Simplemente por no llevarse de ese versículo. Usted le encuentra defecto a los hermanos, siga mirando a Cristo. Un hermano te habló mal. A mí me dijo, pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque una hermana me dio un boche. Porque hay hermanas y hermanos que me miran mal. Hay gente que todo el mundo dice que lo miran mal. Yo no sé cómo que se dan cuenta. Entonces, cuando usted se aparta porque alguien le falló, es porque no estaba mirando a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El 3, considera aquel, oigan bien, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Oiga, todavía dice el apóstol, ustedes, por más prueba que tengan, no han llegado a la sangre. Mire, yo le doy un consejo. Cada vez que usted sienta que está pasando un momento difícil, piense en Cristo. Te están maltratando, piensa en Cristo. Que no creo que a ti te estén maltratando más que al Señor. A ti nadie te ha tirado saliva en la cara. A ti nadie te ha dado un bofetón. Te ha puesto una corona de espina. Esos latigazos terribles eran unos garfios. Al final la gente creen que eran fuertes de eso de los caballos del campo. A Cristo cada vez que le daban con ese látigo, la punta de lanza era una forma así. Sí, varios. Es una cosa terrible. Fíjate que se hizo una película, la última, que sí, esa película la llevaron al cine y sacaban personas desmayadas de los cines. Porque por muchos años lo que fue la pasión de Cristo la maquillaban, ¿verdad? La pasaban que no fuera tan fuerte, pero esta la prepararon tal y como fue. Tal y como lo describen los evangelios.
o el evangelio, pero hablado por los 4. Y eso cuando llegaba y daba la vuelta, quedaban los ganchos en la carne. Cuando ese guardia romano tiraba el látigo, de allá para acá venían esos ganchos llevándose carne así, y los chiguetes de sangre hacia afuera y los pedazos de carne saliendo. Eso lo pasó, pero no fue uno, ¿no? Fueron muchos que le dieron. 40 latigazos. Entonces, está diciendo aquí, todavía nosotros no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Alguien tú entiendes que te humilló, nunca como a Cristo. Ese varón de dolores, como dice Isaías, fue humillado, maltratado de todo tipo de vejámenes. Entonces le está diciendo aquí el apóstol, no me digan que lo que ustedes están pasando se puede comparar con lo que pasó Cristo. Entonces cada vez que a ustedes le lleguen esos momentos, lo que le está diciendo la palabra aquí es que deben tomar en cuenta que nuestro Cristo pasó más que nosotros y Él lo pasó sin merecerlo. ¿Sabe quién dijo esa palabra? ¿Cuánto concepto en un hombre que era delincuente, el ladrón? Cuando él dijo al otro, porque dijo uno, bájate de ahí si tú eres el Cristo y sálvate a ti y a nosotros. Y le dijo el otro, tú no le temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros estamos pagando lo que hicimos, porque nosotros merecemos esto que nos están haciendo. Pero ese no hizo nada. Lo que indica que nosotros sí merecemos lo que podemos estar pasando. Porque nosotros no somos buenos. No lo digo yo, lo dijo Cristo. Ninguno es bueno. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y habéis ya el 5 olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahí entramos a una parte no popular, porque entramos a la parte donde el apóstol nos presenta a un Dios que disciplina a sus hijos. Así como nosotros los padres deberíamos, aunque hay algunos apoyadores que no saben disciplinar a sus hijos y después lo pagan caro. Pero yo, por ejemplo, agradezco mucho a mi papá una cuanta pela que me dio, pero pela. Y aunque en ese momento yo quería que hasta se muriera, pero lo agradezco hoy. Y entiendo por qué me dio esa pela. Entonces nuestro Dios, aunque es una parte que no se predica mucho, también a sus hijos lo disciplina. Y dice aquí, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Esa palabrita está muy fuerte, Jairo. ¿Qué será azote? ¿Qué tú puedes decirme más o menos? ¿Qué significa? Vamos a aterrizar. ¿Cómo es que Dios azota a un hijo? Bueno, si nos vamos al contexto, ya estábamos hablando algo más allá de la disciplina de algo común y corriente. Porque una disciplina puede ser algo sencillo, una corrección, no hagas esto, no hagas aquello. Pero ya cuando vamos al azote, ya estamos hablando, como usted decía ahorita, de una pela. Una pela bien dada que está pasando por un proceso porque no quiso oír la disciplina que Dios le dio. Entonces tendríamos que llegar a la conclusión que la disciplina primero como que es más suave. La disciplina es la corrección que te da la oportunidad de tú humillarte, y si te humilla, esa disciplina te va a traer gozo. No sé si aquí hay gente que en algún momento no se sintieron bien porque se le llamó la atención, pero después al obedecer y ver los resultados, lo que yo acabo de decirle,
Mi papá, le agradezco. Yo recuerdo un día llegué del campo, de otra propiedad, con un coco, gran cosa, un trapo de coco. Y ese coco, yo venía de bañarme en una poza, y cuando lo llevé a la casa me dice mi papá, una pregunta, ¿y dónde tú conseguiste ese coco? Le dije, bueno, yo lo traje en la poza de José por allá, en el camino estaba, y yo tengo propiedad por ahí. Y le digo yo, no, pues entonces ya si yo no tengo propiedad por allá, a usted no le pertenece ese coco. Agarre ese coco y vaya a llevarlo donde lo encontró. Y yo tuve que coger ese coco y caminar, y hay de aquel dije que no lo llevara al lugar, porque aparecían unos vecinos que lo chivateaban a uno. Y para mí fue duro volver con ese solazo, kilómetros con ese coco. Pero eso me enseñó a no coger lo ajeno. Entonces, esa disciplina que me fue dura para mí, muy dura, hoy yo lo agradezco. ¿Sabes lo triste que es usted tener que visitar a sus hijos en la cárcel? Entonces, la disciplina al presente nunca va a traer gozo. Pero en ese mismo tenor, pastor, podemos analizar en el texto. Muchas veces nos enfocamos nada más en la disciplina y en el azote. Pero si leemos bien, nos daremos cuenta que nosotros tenemos un beneficio inmenso en que nos disciplinen y en que nos azoten. Porque Él dice, el Señor a quien ama. Al que ama. Al que ama disciplina. Y al que toma por hijo, a ese azota. Entonces, hay un beneficio demasiado inmenso. Por ejemplo, cuando usted está pasando por una prueba, por una dificultad, por algo que usted no entiende en el momento, usted debe entender, si usted está caminando correctamente, está haciendo la voluntad de Dios, está caminando conforme a la palabra de Dios y está pasando por un proceso, entienda que todo lo que está pasando en su vida es para bien. ¿Por qué? Porque si usted se hace llamar hijo de Dios, usted debe aceptar la corrección de Dios. No somos ninguno bueno y nada sabemos del futuro. Dios conoce nuestro futuro y Él habla conforme a lo que ya Él hizo de nosotros. Y por eso muchas veces no entendemos por qué estamos pasando por esas pruebas y esas dificultades. Pero espérate que hay una parte en lo que tú dijiste ahí, en el 7. Oye lo que dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, lo complica aún más. Sí, porque te está diciendo, hay una forma para que te dé cuenta si tú eres hijo. El hijo aguanta. Porque le den una pela, no se va de la casa. Y si se va, vuelve. Ustedes han oído el refrán que dice, el hijo bueno a su casa vuelve. Entonces, aquí la palabra es soportar la disciplina. No es que Dios se agrada en disciplinar, pero es la única vía que queda cuando nosotros actuamos mal. Dios quisiera nunca tener. Mi mamá me dice a mí, es feo que yo lo diga así, pero mi mamá siempre me dice a mí, pero es que yo a ti nunca tuve ni siquiera que llamarte la atención desde niño. Porque dice que yo dije como que era muy tranquilo, ¿verdad? Y ella se siente bien porque nunca me tuvo que dar. En el sentido, mi papá me dio una pela porque era que yo tenía un vicio de jugar billar, era lo único. Yo era un taco de billar, como le dicen. A veces vamos a los campamentos y me ha dado trabajo conseguir quien me gane. Quizás ya me ganan porque ya hace mucho tiempo que no juego. Pero nosotros fuimos una vez a un campamento y me echaron los hijos de Lourdes de que me desafiarme, unos mellos que hay ahí. Y salieron traquilados de ahí, varón. Le gané a todos. Pero eso viene a que yo cuando niño era un vicio tan grande que yo me quedaba dormido de 8 y 10 años. Y cuando me iba a despertar mi mamá, yo despertaba diciendo, se bañó el mingo, se bañó el mingo. En la escuela el lápiz, yo en la clase era con el lápiz haciendo así. Era un vicio tan grande y mi papá me desbarató 3 ramos de cacao. Se acabó el vicio. Entonces, yo la aguanté la disciplina. Sí. Me quedé en la casa y hasta que entendí que era por mi bien. Porque eso es como los jóvenes. Cuando, no sé si aquí hay jóvenes me están escuchando. Los jóvenes creen que cuando los padres le están tratando de llevar por el camino correcto es que tratando de prohibirle gozar.
y ven a uno como ese es lo que esté viejo ya, que me deje gozar la vida, y no saben que tratando de que no cojan ese camino que mañana le va a poner a llorar. En el momento no se entiende. Por eso dice aquí, si soporta la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué es hijo aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, ustedes han visto muchachos sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ustedes son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. O sea, la disciplina del Señor es para llevarnos a su santidad. A que dejemos toda esa mala maña. Porque déjenme decir, la iglesia está compuesta de gente que Dios lo sacó del mundo y lo trajo a su taller. Y allá fueron muchas las cosas que nosotros aprendimos. ¿Usted cree que la labor pastoral es fácil? A veces una gente lo ve a usted ya con 2 y 3 años dando fruto ahí firme. Pero eso ha sido un tiempo de ir dejando. Todavía con muchísimo tiempo en la iglesia. Y hay momentos que le dicen, pastor, ¿y yo puedo hacer esto? Oye, ya con muchísimo tiempo en el evangelio. Pero que a veces hay temas como que no se tratan mucho. Y dice, pastor, ¿y yo puedo hacer esto? Mire, yo estoy haciendo esto todavía. No, usted no puede hacer eso, hermano. Y ahí lo deja. O sea, es un proceso para participar de la santidad. Ahora, ¿quiénes no llegan a lograr esa bendición? Aquellos que no soportan la disciplina. Ellos están en la iglesia hasta que no le tocan donde le duele. Se parecen como a la señora, ¿verdad? Que el pastor predicando y el mensaje ella lo estaba repartiendo. Hay cantidad de hermanos. Mire, déjeme decirle esto. Tú me das la mano. Te la doy ahora. Hay cantidad de hermanos que le encanta repartir los mensajes. Es más, ellos alaban a Dios tirando puya. El predicador dice algo y ellos saben que le cayó al hermano. Predícalo. ¿No? Y entonces, y mira para los lados. Ustedes se dan cuenta cómo la gente cae en un estado. Pero la viejita cada vez que decían, no, que hay ladrones, eso es, siga predicando. Y dice el predicador, también hay gente que son evangélicos y macan tabaco. Y dijo la viejita, ya se dañó el mensaje. Sí, la repartidera, ¿verdad? La repartidera. Entonces ocurre muchas veces que cuando la disciplina viene, en vez de nosotros humillarnos y aceptarlo, resistimos entonces. Al resistir, complicamos más la cosa. Porque como sé que te gusta el dulce de leche debajo de la cama, yo te dejé un jabón. Y usted se va de un lugar porque lo corrigieron y se va a otro y allá le dan más duro todavía. Es más, se va a una actividad que ni siquiera es a otra iglesia. Y de allá viene un predicador y pa. Y tum, y por donde quiera que saca la cabeza, toma. Y se le mete por Tito, pipán. Y por el Facebook, titán. Y por donde quiera, y por YouTube, titán. Y por donde quiera, titán. Y Dios dijo, cabezón, es para que sepa que quiero que participe de mi santidad. A ver. Dice en Apocalipsis, cuando el Señor le da el mensaje a la iglesia de la Odisea, la gente siempre se enfoca más en enseñar cuando dice que era una iglesia tibia. Que el Señor la vomitará de su boca. Esa es la Odisea. Exacto, sí, que sí. Si no es fría ni caliente, pero no leen la parte donde dice, o no se enfocan en la parte que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Oye, eso. Sé pues celoso y arrepiéntete. Oye, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Recuerdan a David frente a Dios? Cuando le pusieron los 3 castigos, ¿qué dijo Jairo? Ahí le pusieron que caiga en manos de los hombres, en manos de Dios, o que el pueblo sea castigado, no recuerdo por qué tiempo. Sí, y le dijo David, mira, esto está difícil, pero dame tú.
yo caigo en tu mano mejor. ¿Tú sabes por qué él dijo eso? Él lo que quiso decir fue, tú eres mi papá. Dame tú porque tú eres mi papá. O sea, yo reprendo y castigo A todo lo que amo, pero dice, sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, él dio el mensaje, dio la corrección y dijo lo que tenía que hacer para que se quedara caliente en él. Ahí estamos hablando de una persona que está en el plan de Dios, que es de Dios, y que lo que el Señor está tratando es de que se arregle, pero no para que se pierda, que se arregle. Porque le está diciendo, mira, yo te amo, pero te reprendo. Realmente eso era lo que hacía siempre con el pueblo de Israel. O sea, todo lo que le pasaba al pueblo de Israel, antes de que pasara, Dios le advertía a través del profeta. Le decía, mira, si no cambias tu manera de actuar, si no te enfocas en los ídolos ajenos, te va a venir esto, te va a venir esto. Y como ellos no oían a Dios, al profeta, entonces le sobrevenía lo que ya le habían profetizado. Exactamente. De hecho, cuando Daniel leyó al profeta Jeremías, recuerden que aquellos 21 días de oración de Daniel vinieron porque él se puso a leer, fue a Jeremías. Y dice que cuando él se puso a leer todo lo que decía ahí, y que Dios dijo, y que el pueblo no quiso obedecer, él dijo, espérate, pero nosotros estamos a punto de recibir un juicio terrible. Porque es que el profeta vino y nos dijo lo que hay que hacer y no hemos obedecido. Y dice que se fue en oración a Dios 21 días clamando por la situación de que él vio lo que Dios dijo. Porque cuando Dios dice y usted no obedece, es el tablazo que viene. Sí, eso no lo evita nadie. Ahora miren, pasando ya en la parte final, por si alguien quiere opinar algo, me encanta cuando llega el versículo 12. Mírenlo por favor, el 12, todo el que lo tenga ahí. Me encanta el versículo 12 porque aquí hay como un cambio, no cambio de tema, sigue en el mismo, pero con una enseñanza para nosotros tan clara hoy. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Anabel, ¿qué significa para ti lo que es las manos caídas y las rodillas paralizadas? ¿Cómo podemos nosotros estar en esa situación? Estamos hablando de las manos caídas y las rodillas paralizadas. Yo creo que ahí se está refiriendo a cuando estamos un poco fríos, de que no levantamos la mano en cuanto a adoración o victoria, o tenemos las rodillas paralizadas, de que no la inclinamos ante el Señor. Yo creo que hay falta. Sí, tiene que ver con un letargo, tiene que ver con que la mano aquí quizá no sea porque no alaba a Dios, sino porque está brazo caído significa rendimiento. O sea, hay personas, wow, varón, ¿qué le pasa? Varón, yo lo veo a usted como de brazo caído. Usted lo saluda, se da cuenta. No está listo para la obra, no está disponible, es una batalla bueno, no tiene motivación. La palabra es no tiene motivación. Una de las cosas que yo le pido al Señor, hermanos, es pasión. Dios mío, no me deje caer en yo hacer esto por una obligación. Ayúdame a disfrutarlo. Yo estoy disfrutando de estar frente a usted y aquí. O sea, yo disfruto. Yo a veces me pongo a ver a Jairo tocando el piano. No sé si ustedes lo han visto. Cuando Jairo como que se sonríe con los ojos cerrados. Es un ejemplo. Sí, yo lo miro y me gozo de verlo. O sea, y veo a Galín con la batería. Entonces yo le pido al Señor, hasta el último día de mi vida, ayúdame a hacer esto que tú me has puesto con pasión. Gloria a Dios. Con pasión. No, nunca deje que las cosas de Dios sean una carga para usted. No. Usted debe gustarle la cosa de Dios, su asignación, lo que Dios le puso a hacer. Entonces, cuando usted está de brazo caído, el mejor ejemplo que le puedo poner es Elías en la cueva. Quítame la vida, ya yo no quiero seguir. Eso es brazo caído. Pero mire cómo sigue diciendo, y la rodilla paralizada, como dice Anabel, bueno, es una persona que ya dejó de buscar a Dios. Dejó de buscar a Dios. Y a mí nunca se me olvida las palabras que decía Samuel Paul, que el hombre que deja de orar y de buscar a Dios igualito que el hombre de la bicicleta. ¿Lo recuerda, Galín? El hombre de la bicicleta. Julio, que es un experto en bicicleta, que se va de un pueblo a otro en bicicleta, sabe. Por más impulso que usted tenga, si no le da pedal, ¿qué va a pasar?
Porque si es un motor, el motor impulsa a lo que son esas dos ruedas. Pero la bicicleta depende de dar pedal. Entonces, si usted deja de dar pedal, se cae en la bicicleta. Si usted la rodilla la paraliza, ¿qué va a pasar con su vida cristiana? Se va a caer. Pero el 13, tremendo versículo el 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Oiga esto, lo voy a repetir, me encanta. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Le está diciendo a todos ustedes, a mí, a todos. Senda derecha significa caminar bien. Pero ¿para qué usted va a caminar bien? Oiga esto, ¿para qué va a caminar bien? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si usted hace la senda derecha, el cojo que anda dando tumbo, con la senda que usted está haciendo, él podrá mirarlo a usted y caminar.